Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice ¿en qué intervalo la función f de x esto es continua? Bueno, para esto necesitamos el tema de continuidad de una función y necesitamos saber una cosa, ¿cómo se saca la continuidad de una función? Bueno, es muy sencillo, para poder obtener la continuidad de una función yo necesito obtener su dominio. Y vamos a recordar qué es el dominio. El dominio son todos los posibles valores que puede tomar x en una función. Entonces, para eso necesitamos obtener el dominio de esta función. Pero para poder obtener el dominio de esta función vamos a requerir de conocimientos de dominio de una función. Entonces, vamos a ver rápidamente unos cuantos conceptos para poder obtener el dominio de esta función. Ahora, debemos de saber que siempre que tengamos una función polinómica x cúbica más 2x más 1, con función polinómica recuerden que nos referimos a una función que no tiene exponentes negativos, no tiene fracciones y tampoco tiene raíces. Eso es una función polinómica. Entonces, el dominio de una función polinómica, la que sea, en grandes rasgos va a ser de menos infinito a infinito, siempre, siempre. Entonces, solamente las funciones polinómicas, su dominio va a ser de menos infinito a infinito. Y bueno, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué podemos decir que el dominio de una función polinómica va de menos infinito a infinito? Eso quiere decir que abarca absolutamente todos los valores. Bueno, se refiere a que si yo le doy un valor, el que yo quiera, de x a esta función y la evalúo en esa función, va a existir una imagen de la función, es decir, me va a dar un resultado, me va a dar un punto, una imagen. Entonces, vamos a decir que yo voy a evaluar esta función en f de menos 1, ¿no? Nada más para ver, ¿no? Esto sería menos 1 al cubo más 2 por menos 1 más 1. Esto va a ser igual a menos 1 al cubo, es menos 1 más por menos es menos, 2 por 1 es 2, más 1. Esto va a ser igual a este 1 con este 1 se cancelan y me da menos 2. Entonces, yo tengo menos 2 como resultado. Entonces, la función evaluada en menos 1 sí me da un valor y en este caso es menos 2. Sí hay una imagen para esta función en el punto menos 1. Y así en el punto que ustedes quieran, les va a dar un valor. Por ejemplo, si ustedes ponen 1.384.724, les va a dar un valor. No importa qué utilicen, en x siempre les va a dar un valor. Entonces, por eso el dominio de una función polinómica siempre va a ser de menos infinito a infinito. Ahora, tenemos este caso de la función polinómica, pero bueno, obviamente requerimos saber unos cuantos dominios de funciones porque este problema involucra dos definiciones. Bueno, la otra es una función fraccionaria, 1 sobre x, ¿ok? Tenemos una función f de x es igual a 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de una función fraccionaria? Bueno, el dominio de una fracción fraccionaria es muy sencillo de sacar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a extraer el denominador, todo el denominador, todo el denominador, y vamos a decir que el denominador debe de ser diferente de 0. Ajá. Entonces, para poder sacar el dominio de una función fraccionaria tenemos que extraer el denominador y decir que es diferente de 0. Solamente resolvemos esta igualdad de ecuación, por así decirlo, y el valor que me dé va a ser pues lo que debemos de evitar. Bueno, en este caso, ¿por qué el denominador debe de ser diferente de 0? Por ejemplo, si yo tengo f de 0 es igual a 1 sobre 0, 1 sobre 0 es una operación indeterminada, no existe. Por lo tanto, yo siempre que tenga una función fraccionaria, tengo que evitar que el denominador se convierta en 0. Así que vamos a verlo. Si nosotros tenemos una función f de x es igual a, no sé, 2 sobre 3x más 1, como ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extraer el denominador. Ajá. Extraemos el denominador, que es 3x más 1, y decimos que esto es diferente de 0. Se resuelve igual que una ecuación de primer grado con una incógnita. Despejamos la x, serían 3x. Este 1 que está sumando lo paso restando, debe de ser diferente de menos 1. Este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. X debe de ser diferente de menos 1/3. Y bueno, ya tengo, x debe de ser diferente de menos 1/3. Obviamente, este no va a ser el dominio. No, porque el dominio no puede ser solamente un valor.
El dominio de una función fraccionaria siempre va a ser de menos infinito, o se puede decir que todos los números reales menos el valor que me dé la ecuación, ¿no? Menos un tercio. Ahí está, ¿no? Son todos los números reales menos, pues menos un tercio. O también lo puedo escribir como menos infinito, coma, menos un tercio con intervalo abierto, porque recuerden que el intervalo abierto no toca el valor, unión, menos un tercio, coma, infinito. Entonces, eso es el dominio de una función fraccionaria. Solamente tenemos que extraer el denominador y tenemos que ser diferente de cero. Entonces, bueno, ya resolvimos el dominio de esta función fraccionaria. Vamos a ver si sí es cierto, porque me dice que x debe de ser diferente de menos un tercio. ¿Por qué x debe de ser diferente de menos un tercio? Porque cuando x valga menos un tercio, el denominador se va a convertir en 0. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces sería f de menos un tercio va a ser igual a 2 entre 3 por menos un tercio más 1. Esto va a ser igual a 2 entre 3 por... bueno, más por menos es menos. Este 3 con este 3 se cancelan. 1 más 1. Esto va a ser igual a 2 entre 0 y esto se va a indeterminar, ¿verdad? Entonces, es cierto que x debe de ser diferente de 0. El dominio de una función fraccionaria es el conjunto de todos los números reales menos el que te dé en la ecuación. Entonces, esto es el dominio de una función fraccionaria. Ahora, vamos a ver el dominio de una función radical, es decir, que tenga una raíz cuadrada. Entonces, esto es cuando son fracciones, ¿no? Fracciones. Y recuerden que esto no es el dominio, ¿eh? Esto no es el dominio, solamente es la clave para sacar el dominio de la función. Entonces, vamos a hacerlo con radicales. Entonces decimos que es f de x igual a la raíz de x. Cuando tengamos una función y esta tenga raíz, lo que tenemos que hacer para sacar el dominio es lo siguiente. Vamos a agarrar el argumento de la raíz, es decir, lo que está adentro, y decimos que va a ser x mayor o igual a 0. El argumento siempre debe de ser mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Bueno, primero que nada vamos a anotarlo, ¿no? El argumento mayor o igual a 0. El argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Y bueno, ahora sí, ¿por qué mayor o igual a 0? Porque si yo le doy un valor que sea menor a 0, ¿qué número o qué valor es menor que 0? Menos 1, ¿están de acuerdo? Menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, si yo le doy, por ejemplo, f de menos 1 va a ser igual a la raíz de menos 1, evaluada en esta función. Y tenemos la raíz de un número negativo. Recuerden que la raíz de un número negativo realmente es un número imaginario. No está definido en el campo de los números reales. Por lo tanto, yo no puedo decir que mi raíz debe de dar como resultado un número negativo. No. Por eso siempre el argumento tiene que ser mayor o igual a 0 y vamos a tener que resolver la desigualdad, obviamente. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo de una función con raíz. Vamos a decir f de x igual a la raíz cuadrada de 3x más 2, ¿no? Ah, bueno, se parece mucho al anterior, entonces le voy a poner 6x más 2, ahí está. Entonces, f de x es igual a la raíz cuadrada de 6x más 2. Entonces, vamos a seguir los pasos, extraemos el argumento, que serían 6x más 2, y eso debe de ser mayor o igual a 0. Ahora, vamos a resolver la desigualdad, obviamente obtener el valor, los valores de x, y serían 6x, este 2 que está sumando lo paso restando, 6x es mayor o igual a menos 2, x va a ser mayor o igual a menos 2, este 6 que está multiplicando lo paso dividiendo entre 6, y x va a ser mayor o igual a menos un tercio, ¿va? X va a ser mayor o igual a menos un tercio. Entonces, el dominio de esta función radical va a ser todos los valores de menos un tercio hasta el infinito. Entonces decimos que el dominio de esta función va a ser igual a menos un tercio con un intervalo cerrado, porque la desigualdad tiene una rayita aquí abajo, ¿verdad? Mayor igual. Recuerden que si solamente fuera mayor es un intervalo abierto. Entonces el intervalo cerrado se representa con un corchete. La del dominio de esta función va a ser de menos un tercio hasta el infinito, porque cualquier cosa que sea mayor o igual a menos un tercio lo puede tomar x. Vamos a ver si sí es cierto que puedo tomar menos un tercio, nada más para que vean que no los estoy choreando. Debe de dar un número no negativo.
sería la función evaluada en menos un tercio, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 por menos un tercio más 2. Esto es igual a la raíz cuadrada de más por menos es menos, 6 entre 3 son 2 más 2. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, ahora sí, una vez que ya vimos cómo obtener los dominios de una función fraccionaria, polinómica y radical, vamos a resolver el dominio de esta función para poder obtener su continuidad. Entonces, bueno, vamos a obtener el dominio de esta función. Bueno, a grandes rasgos, lo primero que yo voy a hacer es aplicar una ley de los radicales que me dice que cuando yo tengo la raíz de a entre b, ahí está muy chiquito, la raíz de a entre b, esto puede ser escrito como la raíz de a entre la raíz de b. Es una ley de los radicales, voy a aplicarla aquí. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x. Ahí está. Suculento. Ahora, vamos ahora sí a sacar el dominio de esta función. Tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x entre la raíz cuadrada de 4 menos x. A grandes rasgos, así a grandes rasgos, tenemos una función fraccionaria. Así a grandes rasgos, Pero en esa función fraccionaria, mi numerador es una función radical y mi denominador también es una función radical. Por lo tanto, yo tengo que sacar el dominio de esta función, pero van a ser tres partes diferentes. La primera, la que es una fracción, la segunda, la que es la raíz del numerador, la tercera, la que es la raíz del denominador. Así que voy a sacar el dominio de esa función por partes. Vamos a empezar con el dominio de la función del numerador. Entonces, la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x, ¿ok? Recuerden, estoy haciéndolo de manera en pedazos, ¿no? En trozos. Así que la f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Tenemos que una raíz, una función radical, ¿no? Entonces, el argumento, en este caso x, debe de ser mayor o igual a 0. Entonces, el dominio de esta función en particular, va a ser de 0 hasta infinito, ¿ok? Entonces, este es el dominio de esta función en particular. Ya tenemos el dominio de esa función, vamos a sacar el dominio de la función del denominador. Entonces tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x. Sacamos su dominio, agarramos el argumento de la raíz, que es 4 menos x y mayor o igual a 0, ¿sí o no? Obtenemos el valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues este menos x que está restando lo paso sumando. 4 debe de ser mayor o igual a x positivo, que es lo mismo escribirlo como x menor o igual a 4, ¿verdad? Porque aquí me dice que 4 es mayor o igual a x y aquí me dice que x es menor o igual a 4. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el dominio de esta función 4 menos x va a ser el siguiente. Todo lo que sea menor o igual a 4 lo puede tomar x sin ningún problema. Así que va a ser de menos infinito, ¿ah? De menos infinito hasta 4 positivo. Hasta 4 positivo con un intervalo cerrado porque el 4 sí lo puedo tomar, ¿no? Entonces todo lo que sea menor o igual a 4 le va a pertenecer a x. ¿Qué cosas son menores o iguales a 4? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así, ¿no? Hasta el menos infinito. Recuerden que siempre en la notación de intervalo se tiene que expresar desde el menor hasta el mayor. Entonces, ya tenemos el dominio de este pedazo, ahora me falta el dominio de toda la fracción. Antes de resolverlo, voy a ver cuánto le falta a la cámara. Qué bueno que fui a ver. Bueno, entonces vamos así, ahora sí a resolver el dominio de la función fraccionaria. El dominio de la función fraccionaria f de x es igual a la raíz cuadrada de x entre la raíz cuadrada de 4 menos x. Recuerden, vamos a sacar el dominio como si se tratase solamente de una función fraccionaria. Es decir, supongamos que las raíces cuadradas valen verga, ¿no? No nos importan ahorita, porque ya sacamos el dominio de las funciones de las raíces cuadradas. Vamos a sacar el dominio de la función de la fracción de manera general. Entonces, ¿cómo es el dominio de una función fraccionaria? Recuerden, extraemos el denominador, que en este caso es la raíz cuadrada de 4 menos x, y esto debe de ser diferente de 0.
Entonces, lo que me salga de la ecuación va a ser el valor que debo de evitar y el dominio va a ser todos los números reales menos ese valor que me salga. Así que vamos a resolver esta cosa. La raíz cuadrada pasa como término cuadrático del otro lado, sería 4 menos x diferente de 0 al cuadrado. 4 menos x debe de ser diferente de 0 al cuadrado, pues es 0. Este menos x que está restando lo paso sumando. 4 debe de ser diferente de x y vamos a decir que esto es x diferente de 4. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más conmuté. Operación conmutativa, no importa el orden en el cómo lo escriba, es exactamente lo mismo. Entonces, el dominio de esta función fraccionaria f de x es igual a la raíz cuadrada de x entre la raíz cuadrada de 4 menos x. Su dominio va a ser igual a el conjunto de los números reales menos el único valor que es 4. Ahí está. O que también puede ser escrito como el dominio de la función va a ser de menos infinito, 4 con intervalo abierto porque no se toca, unión 4, infinito. Entonces, ahora sí, si no entendieron estas cosas de las desigualdades, les recomiendo que vayan y revisen en el canal. Tengo problemas y ejercicios de desigualdades bien suculentazos, bien chocolatosamente suculentos, donde explico y expreso cómo se pueden denotar los dominios, ¿no? Entonces, no es cierto. No es cierto, son desigualdades, olvídenlo. Pero sí, estos sí les sirven, eso sí les sirve. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sí, interpretar. Vamos a interpretar, ¿no? De manera general, a mí me dice que yo puedo tomar, de manera general, vamos a hacerlo, es decir, desde la fracción hasta las pequeñas partes. Desde la fracción, yo puedo decir, ok, el dominio de esta función va a ser de menos infinito, 4 con un intervalo abierto, unión 4, infinito. Ahí está. Entonces, de manera general, yo puedo tener el dominio, es decir, yo puedo tener todos los valores de x en esto, por la fracción. Pero me dice la raíz, la primera raíz, no. Tú vas a tener como dominio x mayor o igual a 0. Es decir, tú no vas a tomar los números negativos. No vas a tomar los números negativos. Vas a tomar cualquier cosa que sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, de menos infinito a 4 ya no es una realidad, porque solamente me está permitiendo esta parte de arriba tomar todos los valores que sean mayores o iguales a 0. Entonces, el dominio de esta función se va a ver limitada de la siguiente manera. Solamente voy a poder tomar desde el 0 hasta el 4 con un intervalo abierto, unión desde 4 hasta infinito. ¿Están de acuerdo? Porque aquí yo tengo esa restricción nada más por parte de la función de fracción y la función del numerador. Ahora, vamos a hacer el intervalo de la función del, ¿cómo se llama? Del denominador. Entonces, la función del denominador me dice, ok, tú vas a tomar desde menos infinito hasta 4. Desde menos infinito hasta 4 con un intervalo cerrado, que parece ser que es esto que está aquí, ¿no? Desde menos infinito hasta 4. Pero vean, la función fraccionaria me dice, no, tú no puedes tomar el 4. No puedes tomar el 4. La función del denominador me dice, sí puedes tomar el 4. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Obviamente al de la fracción. Así que el intervalo se va a quedar abierto. Así que decimos que es de menos infinito a 4. Eso se puede tomar. La función del numerador me dice no puedes tomar de menos infinito a 4. Debes de tomar desde 0 hasta 4. Y esta parte que está aquí se va a ver limitada o se va a cortar dado que la función del denominador solamente me permite todos los valores desde menos infinito hasta 4. Esta me dice que sí es cualquier cosa que sea mayor o igual a 0, pero esta me dice que desde menos infinito hasta 4. Entonces yo no puedo tomar algún número que sea mayor a 4. Así que va a tener una limitación de esta manera. Solamente con un intervalo cerrado de 0,4, intervalo abierto. Y esta que está aquí sería la respuesta de este problema.